Cordial saludo, bienvenidos al tema número 2 del ciclo de capacitación del programa de salud mental. El tema que vamos a tocar es el tema de violencias. Mi nombre es Aura Matilde Vales, psicóloga de la ES Santiago de Tuna. Vamos a iniciar entonces definiendo la violencia. Nos referimos entonces a toda acción de una persona realizada contra otra con la intención de causarle daño, infligirle dolor físico, psicológico o ambos, y tiene como principal indicador la existencia de un desbalance en el ejercicio de poder entre las personas, implica la existencia real o simbólica de un arriba y un abajo, donde el empleo de la fuerza y el abuso de poder constituye el método por excelencia para resolver los conflictos interpersonales, políticos, jurídicos y otros. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es una violación a los derechos humanos de las personas. Tenemos diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, violencia basada en género, violencia generacional, violencia intrafamiliar, violencia por negligencia, violencia por abandono y bullying o acoso. La violencia física ocurre cuando una persona que está en relación de poder respecto de otra le infringe o intenta infringir daño no accidental usando fuerza física o algún tipo de arma que provoca lesiones físicas externas o internas, visibles o no, y que incluye lesiones a la autoestima. El castigo físico reiterado, aunque no sea severo, también es considerado violencia física. La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras y fracturas causadas por empujones, bofetadas, puñetazos, hasta lesiones internas, incluso la muerte. La violencia psicológica o emocional se puede definir como un conjunto de comportamientos que producen un daño o trastorno psicológico o emocional a algún miembro de la familia. La violencia psicológica no produce un traumatismo de manera inmediata, sino que es un daño que se va acentuando, creciendo y consolidando con el tiempo, y tiene por objeto intimidar o controlar a la víctima, la que sometida a ese clima emocional sufre una progresiva debilitación psicológica y presenta cuadros depresivos que en su grado máximo pueden desembocar en el suicidio. Algunas de las acciones son obvias, otras muy sutiles y difíciles de detectar, sin embargo, todas dejan secuelas. Un caso particular de este tipo de abuso son los niños testigos de la violencia entre sus padres, los que sufren similares consecuencias y trastornos a los sometidos a abusos de manera directa. La violencia sexual es toda acción en la que la persona sea obligada, inducida, bajo constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales con o sin penetración, no deseadas o no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social y afectivo. Incluye toda acción mediante la cual la persona es inducida o obligada a prácticas sexuales como medio para la consecución de recursos materiales o económicos. En la violencia económica encontramos todas aquellas acciones o omisiones tomadas por el agresor que afectan la sobrevivencia de la mujer, sus hijos e hijas, o el despojo o destrucción de sus bienes personales o mancomunados, que puede incluir la casa de habitación, enseres domésticos, equipos y herramientas de trabajo, bienes, muebles o inmuebles. Incluyen también la negación a cubrir las cuotas alimentarias para los hijos o los gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar. Respecto a la violencia basada en género, nos referimos a los actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza generalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a las múltiples formas de violencia. Si bien es cierto que son las mujeres y las niñas quienes sufren de la violencia de género en mayor medida, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir también la violencia dirigida contra las poblaciones LGTBIQA+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. La violencia generacional es una de las manifestaciones de violencia contra la niñez, adolescencia y personas de la tercera edad, en donde prevalece la visión, intereses y necesidades de las personas adultas o de quienes ostentan y abusan de su poder a través de la imposición y sometimiento mediante el uso de la fuerza física
y o psicológica, afectando la vida de personas en pleno ejercicio de su vida productiva y reproductiva. La violencia intrafamiliar es el acto u omisión en contra de la dignidad, libertad, igualdad o integridad física que consiste en agredir o dañar de manera física, verbal, psicológica, económica o sexual a una persona con la que exista o haya existido alguna relación de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal análoga o aún teniendo alguna de las cualidades anteriores viva de manera permanente en el mismo domicilio del receptor. El maltrato puede ser de tipo pasivo, cuando es definido como abandono, o activo, que consiste en un trato degradante continuado que ataca la dignidad de la persona. Generalmente se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, como gritos, insultos, descalificaciones, desprecios, burlas, ironías, críticas permanentes y amenazas. O también se puede apreciar en actitudes como portazos, abusos de silencio, engaños, celotipias, control de los actos cotidianos, bloqueo de las iniciativas, prohibiciones, condicionamientos e imposiciones. Respecto a la negligencia y descuido, nos estamos refiriendo a los comportamientos que privan a la persona de la satisfacción de sus necesidades básicas, estando en la posibilidad de brindarla. Deben considerarse los casos de malnutrición, accidentes, retraso escolar y enfermedades recurrentes, entre otros. El abandono es la situación en que la persona se delega y deja sola de manera permanente a sus familiares o cuidadores, a pesar de requerir atención y asistencia en razón de su edad, enfermedad o discapacidad, poniendo en riesgo su integridad. Consideramos tipos de casos de abandono como las personas institucionalizadas que no son asistidas por sus familias o personas obligadas a salir de la casa, entre otros. Otro tipo de violencia también es el bullying o el acoso, y es la agresión para ejercer poder sobre la otra persona concretamente. Los investigadores la definen como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales, que se repiten angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Cuando el bullying o el acoso se hace a través de las redes sociales, se conoce con el nombre de ciberacoso. Teniendo en cuenta entonces cuál es la definición de violencia y cuáles son esos tipos de violencia, cualquiera de ellos y cualquier persona que sea víctima de alguna violencia, presentamos un ciclo de violencia. Entonces, ese ciclo de violencia tiene en su primera fase la acumulación de tensión. En esa etapa ocurren varios incidentes menores que aumentan la tensión en la relación. Repito de nuevo, cualquier tipo de relación, padres e hijos, relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones entre hermanos o con algún miembro de la familia, entre amigos. En esta acumulación de tensión, entonces, comienza la violencia sutil de tipo psicológico, que no parece ser una actitud hostil, pero que va teniendo un efecto devastador en la confianza y seguridad, especialmente de las mujeres y los niños, dado que se caracteriza por ser la de mayor duración. Entonces, esta acumulación de tensión va muy lenta, pero es la etapa en la que hay mayor duración y en la que se va precisamente acumulando todo este tipo de tensión. Viene entonces la segunda fase, que es la fase de explosión. Entonces, cuando ya se ha incrementado esa primera fase, se precipita la descarga y entramos a la fase de explosión, que corresponde a la más corta e intensa del ciclo de la violencia, donde quien violenta pierde el control y se da lugar a la discusión fuerte, inclusive pasamos a los golpes y otros. Viene la tercera fase, que es la fase de reconciliación o luna de miel. Se conoce por la aparente calma que reina en la relación, que se encuentra rodeada de una sensación de que el amor lo puede todo. Ambas partes se dan cuenta que la violencia ha llegado demasiado lejos y quien violenta quiere reparar el daño causado, comportándose de manera cariñosa y mostrando arrepentimiento. Sabe que se excedió y teme que lo dejen de querer, inclusive que lo acusen o lo abandone, y por ello trata por todos los medios de convencer a la mujer o a la víctima
de que no volverá a pasar y promete que va a cambiar. Tenemos entonces unas consideraciones terapéuticas para la atención de estos casos de violencias. Uno es realizar la atención en un sitio que disponga de todas las condiciones y recursos necesarios. El lugar debe asegurar seguridad y privacidad y debe tener en cuenta la confidencialidad. Debemos también contar con un espacio adecuado para la entrevista y el examen físico, con todos los insumos necesarios y disponibles para la atención. Ser respetuosos y sensibles, tratar a los pacientes por su nombre, no utilizar diminutivos, asegurarse que nadie esté interrumpiendo o vaya a interrumpir en el momento de la atención. Educar sobre los derechos de las víctimas, incluir los derechos para cada área, no solamente salud, sino también los derechos respecto a protección, justicia, entre otros. Asesorar para el consentimiento informado sobre todos los procedimientos e intervenciones a realizar. El paciente debe conservar la autonomía sobre los distintos tópicos de la atención. Escribir todo en la historia clínica, pues eso servirá en casos de procesos de investigación en procesos judiciales. Hacer un adecuado cierre de la historia clínica y de la consulta, verificar la seguridad y tener en cuenta las posibles conductas de la víctima. Hay otro tema también muy importante en el caso de la atención a víctimas de violencias y es todo lo relacionado con la victimización. Hay una victimización primaria que son las consecuencias que sufren las personas sobrevivientes como producto directo de la violencia. Una victimización secundaria o revictimización, que son los sufrimientos que al sobreviviente de violencia, testigos y familias les infieren el personal de las instituciones encargadas de los procesos de atención integral. En salud, por ejemplo, los profesionales en medicina, enfermería, psicología, odontología, personal administrativo. En justicia, los policías, los jueces, los peritos, los criminólogos, los funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros, y otros sectores implicados, cuando no se tienen claros los procesos y los procedimientos para la restitución de derechos. Entonces debemos tener en cuenta que el hecho de no tener claro ese proceso y de estar remitiendo de pronto a un proceso o al otro, a un consultorio, a una atención o a otra, en ese momento podemos estar incurriendo en un caso de revictimización. Y la revictimización terciaria, que es el producto de la estigmatización de la sociedad hacia el sobreviviente de violencia luego del evento. ¿Cuáles son esas acciones que generan revictimización? Cuando se sugiere que la responsabilidad del hecho es del sobreviviente de la violencia, entonces usted es el culpable usted buscó la pelea, usted se vistió de esta manera, usted fue el que ocasionó el evento de violencia. Otra revictimización es cuando se somete a la víctima a preguntas constantes e insistentes sobre los hechos sin tener claro el objetivo ni la competencia. Responsabilizar a la persona sobreviviente de la violencia por el resultado del proceso judicial. Actuar sin conocimiento y sin entrenamiento. Se puede evidenciar, por ejemplo, en intentos de reconfortar o alentar, minimizando lo que sucedió con expresiones como eso no fue nada. A veces cuando comparamos el hecho de la persona en el momento en que la estamos atendiendo con un hecho de otro usuario. ¿Cuáles son entonces las sugerencias para evitar la revictimización? Ser enfático en usted no tuvo la culpa de lo sucedido, es decir, lo que hay que hacer en primera medida es como quitar esa responsabilidad y esa carga de culpa. Ser enfático en que el agresor es el total responsable de lo que sucedió, que se es víctima y no responsable del evento de violencia, y de pronto aclarar en la medida en que se pueda ese apoyo terapéutico que se brinda, que usted es muy valiente al contar lo sucedido y buscar ayuda. Dentro de los documentos de apoyo, entonces tenemos la resolución 459 de 2012, la ley 012 de 1991, la ley 294 de 1996, la ley 1257 de 2008. Y finalmente tenemos entonces la ruta de atención de violencia sexual. Esta ruta de atención entonces está basada en la resolución 459 de 2012 que adopta el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. En el paso 1 tenemos la preparación de la comunidad
para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. En el paso 2, la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. En el paso 3, recepcionar inmediatamente a la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. El paso 4, efectuar una completa valoración clínica inicial de la víctima. El paso 5, tomar las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. En el paso 6, asegurar la profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por salud. En el paso 7, asegurar la profilaxis para VIH durante la consulta inicial por salud. En el paso 8, asegurar la anticoncepción de emergencia y el acceso a interrupción voluntaria del embarazo. En el paso 9, asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. El paso 10, planear los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. En el paso 11, derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual. En el paso 12, derivar hacia otros sectores involucrados en la atención integral del caso de violencia sexual. En el paso 13, efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que correspondan. En el caso 14, realizar los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida por el sector salud. Y en el paso 15, efectuar un adecuado cierre de caso. Muchas gracias.